Amigos, ¿cómo están? Estoy aquí en La Videna y tengo el gusto de conversar con Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación, pero como todo el mundo sabe, además, ¿no?, ídolo de muchas generaciones, tanto como jugador como técnico. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, Renato. Un placer tenerte acá en el programa. Un placer estar contigo también. Y reencontrarnos después de un tiempo. Así es. A ver, Juan Carlos, ¿cuántas cosas que conversar contigo? Quizá lo primero sería hablar del presente, ¿no? Yo había pensado hacer un repaso primero. Ahora se me ocurre que quizás sea mejor hablar del presente como director deportivo de esta federación, que ha logrado un objetivo que para todos los peruanos es absolutamente crucial. Lo conversábamos antes de cámaras. El momento que vive el país, ¿no?, la coyuntura política que vive el país, es de una gravedad insólita. Hemos llegado a unos niveles de corrupción y nos hemos acostumbrado tanto a eso que está como normalizado. Y el fútbol empieza a representar ya no solo un punto de fuga, una posibilidad de escape emocional, sino que ha generado un modelo bien interesante en el cual los políticos deberían mirarse. ¿Tú cómo has vivido este proceso desde dentro, siendo parte directa del hecho de estar hoy en el Mundial? Bueno, primero que tienes razón, y yo lo viví como jugador cuando clasificamos al Mundial. Como técnico tuve la frustración de no poder clasificar. Pero ahora con la campaña de esta selección he vivido un clima de positivismo tan grande en el país que en un primer momento me sorprendió, pero después me di cuenta que el fútbol estaba siendo de catalizador para toda esta gente, para toda nuestra gente. Y lo sigo viviendo ahora. A ver, yo te pongo un ejemplo. Tuve una charla con sociólogos, con psicólogos, con gente de fútbol también, y al fútbol se le ponía en el mismo nivel del Congreso y el Poder Judicial hace muchos años. Las tres instituciones más deterioradas eran la Federación, en el país, el Congreso, la Federación Peruana de Fútbol, el Congreso y el Poder Judicial. Ahora al fútbol se le pone como ejemplo. Entonces, eso es algo que a nosotros nos debe servir de lección también, a los políticos también, definitivamente. Y en general a todos como sociedad, ¿no? Pero así es, porque se ha demostrado que trabajando seriamente, trabajando sobre todo en equipo, se pueden lograr objetivos, se pueden llegar a cumplir los objetivos que uno se traza. Estoy seguro que tú has hecho el análisis más de una vez, pero ¿qué cambió respecto de procesos anteriores en donde nos quemábamos las pestañas tratando de encontrar la raíz del problema? Si era un asunto puramente federativo, un tema de conducción técnica, un tema de generación de jugadores. Y yo recuerdo, porque viví también la etapa de los 90, sobre todo en la prensa, ya no sabíamos de dónde escarbar para encontrar la respuesta de nuestra desgracia, ¿no? ¿Por qué pasamos 36 años sin ir al Mundial? Bueno, hay muchas cosas que te puedo decir y te las puedo enumerar, pero resumiendo Perú no trabajó para sacar jugadores. Nosotros pensamos que los jugadores iban a brotar de la tierra como brotamos nosotros. Esa generación de la cual tengo la enorme suerte de haber sido parte de ella. Eran jugadores súper talentosos mis compañeros y yo tuve la suerte de jugar ahí. Pero mientras que en otros países trabajaban y sentaban las bases para que salgan jugadores, nosotros dejamos de trabajar. Si tú a eso le sumas un mal trabajo federativo, un mal trabajo en la gestión que tenía que tener la federación para la modernización del fútbol, ahí está, te dio la explosión de esto, de la cultura negativa que tuvimos durante tanto tiempo. Tú podías jugar bien un par de partidos, perdías uno y te ibas para abajo. Eso es lo que no sucedió ahora. Yo conversaba mucho con Ricardo y le decía de todos los errores que habíamos cometido. Entonces ahora se está haciendo una gestión a nivel federación, una gestión administrativa diferente a como había antes, pero paralelamente nosotros trabajamos la gestión deportiva también de una manera mucho más profesional. Y no son cosas
extraordinarias ni excepcionales, simplemente lo normal. ¿Cuál de las decisiones que tomó Gareca en todo este proceso te parece que fue la más crucial para que el grupo respondiese a la altura de sus expectativas y pudiese conseguir la clasificación? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que el cambio de chip viene cuando Ricardo toma la decisión de ir a la Copa América que se jugó en los Estados Unidos, sí, con muchos jugadores del medio local, con jugadores que posiblemente hasta ese momento no habían tenido la posibilidad de llegar a la selección. Y a partir de ahí, ese grupo entendió perfectamente lo que quería Ricardo, asumieron esa responsabilidad y los resultados empezaron a acompañar. Hubo, unos lo pueden llamar casualidad, yo no lo llamo casualidad eso, Ricardo tomó esa decisión. A ver, cuando contratamos a Ricardo, yo tuve la posibilidad de conversar con él y le dije, Ricardo, nosotros queremos en la federación algo muy simple. Lo primero, el objetivo mayor, principal, es clasificar. Pero si no podemos clasificar, ampliemos el universo de jugadores, claro, para lo que venga después. Claro. Nosotros queremos hacer acá un verdadero proyecto. O sea, los procesos, los proyectos acá, esas palabras se han visto un poco... Son muy ordinarias acá. Sí, a todo lo llamamos proyecto y a todo lo llamamos proceso. Han llegado a perder sus verdaderos significados. Su verdadero significado. Expresiones como a largo plazo suenan tan huecas de tanto que las hemos usado sin ningún fruto, ¿no? Entonces, eso es lo que... en el momento en que Ricardo toma esa decisión de ir con un grupo de jugadores pensando en lo que venía después, en lo que podía dejar acá, yo creo que ese fue el momento crucial. Que desactivara ciertas argollas también fue, digamos, importante. Es que no es argolla, es otra palabra también que acá la hemos utilizado demasiado y no la hemos... O sea, perdió su originalidad. No es que había argollas, simplemente había costumbres. La costumbre de estar siempre con los mismos jugadores, de seguir igual, ganemos o perdamos. Y para ganar tienes que cambiar. Es pues una revolución que no es sangrienta, pero que se dio acá en la federación. Y que Ricardo también lo entendió en un determinado momento, que fue el justo, ojo, porque nosotros veníamos, antes de ir a esa Copa América, o no sé si éramos penúltimos, últimos. Estábamos mal, penúltimos, sí, estábamos mal. Estábamos ahí nomás. Y de hecho ya estaban varios pontífices de la prensa diagnosticando una nueva eliminación. Lo que se venía, así es. Que eso era también normal. Otra de las cosas que cambian acá es que la agenda de la selección, y eso sí, ahí sí me puse muy fuerte con eso, la agenda de la selección la hacían el periodismo de espectáculo. No la hacían el periodismo deportivo. Es verdad. Sí. Y no la hacíamos nosotros, menos todavía. De acuerdo. Hacía el periodismo de espectáculo. Yo recuerdo que en las redacciones de fútbol, de deportes, quiero decir, se volvió una costumbre necesaria ver el programa de Magali Medina. Bueno, ¿no? Ya es, entonces para eso ver cuáles eran las novedades del fútbol. Y eso es lo que, cuando yo llego acá a la federación, es lo primero que quise cambiar. Lo primero. Entonces se hizo con el departamento de prensa ese cambio. Conversé con 3 chicos jóvenes, 3 periodistas jóvenes, deportivos, y les dije esto: miren, la culpa de todo esto, de que el periodismo de espectáculo haya suplantado al periodismo deportivo, la tienen ustedes. Porque ustedes ya no hacían sus notas de acuerdo a lo que realmente pasaba, sino a ver qué es lo que dice fulano o fulana. Y todo se basaba en 4 o 5 jugadores, que daban la vuelta siempre los mismos. Entonces decían, los jugadores son peloteros, tenían esto. Eso también teníamos que erradicar. Pero lo más importante fue, creo yo, luego de esa Copa América Centenario, la Copa América de esta Copa América extraordinaria que se jugó, que yo paradójicamente estaba en contra de esa Copa América, porque íbamos a agarrar a los jugadores, los íbamos a matar, porque el año anterior había habido la Copa América de Chile. ¿Y por qué fue clave? Porque ahí Ricardo se da cuenta que con ese grupo podía lograr cosas grandes. Después viene un partido con los partidos
con Uruguay, nuevamente ya cuando damos toda la vuelta. primera rueda, con Uruguay y Venezuela, paradójicamente, que empatamos en Venezuela y le ganamos acá a Uruguay. ¿Está? Y ahí Ricardo, me acuerdo clarito, marzo, abril, va a mi oficina, se sienta conmigo y me dice, te quiero metido al 100% solamente en la selección. Quiero que estés a mi lado 100% en la selección con nosotros. Deja el tema de menores, eso ya está funcionando. Yo tenía una cierta obsesión con ese tema. Ya eso, Daniel lo está manejando y bien, gracias a Dios así es. Y eso funciona porque vamos a clasificar, me dice. Fue un rato de fe que te conmovió, me imagino. ¿Y sabes por qué? Me dice, porque tenemos equipo. Tengo equipo. Tengo equipo. Y hay países, hay selecciones que están cayendo, que tienen ese problema. Y nosotros solamente vamos a ir hacia arriba. Es interesante porque te escucho y claro, digo, evidentemente la clasificación es resultado de estos cambios, de estas convicciones, de estos raptos de fe. Y sin embargo, más de un suspicaz no ha dicho, bueno, hemos clasificado, pero por suerte, porque Ospina metió la mano en el tiro libre, o porque Bolivia ganó, le ganamos los puntos, le ganamos sobre la mesa. Sí. Pero a ver, yo no sé si tú piensas igual, Juan Carlos, pero esos azares ocurren en toda eliminatoria y favorecen a los que clasifican también. Francia campeonó un mundial con un gol con la mano. ¿Qué mejor ejemplo que eso? Bueno, el tema... Pero has escuchado también, digamos, esa versión. Sí. Pero eso es normal. Eso va a ir cambiando en la medida que nosotros luchemos las siguientes clasificaciones con la misma convicción, con el mismo, la misma entereza con que lo hemos hecho en esta última. Y la gente se va a dar cuenta que clasifiquemos o no, si un equipo se entrega, si un equipo da, si un equipo juega bien, ese es un premio que va a venir solo. Ahora, lo que sí no es suspicacia, Juan Carlos, es que lo normal es que la selección peruana, la selección nacional de cualquier país sea una representación mejorada de la liga local. Totalmente de acuerdo contigo. Y en este caso sí hablamos de una enorme paradoja, ¿no? La selección no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el campeonato peruano. Sí, ¿no? Tienes toda la razón y ese es un tema que nos preocupa mucho acá en la federación. Sobre todo en lo que la parte deportiva estamos muy conscientes de eso. Eso lo conversamos mucho con el cuerpo técnico de la selección, de la federación. Es muy... A ver, tú vas a Inglaterra, no clasifica Inglaterra, empieza el torneo, empieza la Premier League y todos los estadios están llenos. Igual Italia, no pasa nada. ¿no? Italia continúa. Sí. Acá todo está pegado a lo que haga la selección. Es más, nosotros en este momento como federación estamos invirtiendo mucho dinero en lo que es el trabajo de menores. Pero eso no va a poder hacerse a largo plazo. En un determinado momento la federación dice, señores, hasta acá nomás, y son los clubes que deben tomar las riendas sobre esto. Entonces, tenemos un déficit mayúsculo de infraestructura, muy grande. El trabajo de menores, si no tienen en los clubes la convicción, que esa es la salvación de los clubes, el trabajo de base, va a ser muy difícil, pero sí es paradójico hasta cierto punto esto que viene pasando. Este es el único país del mundo en el cual la selección posiblemente no se vea reflejado en lo que se hace en los clubes. Tú eres probablemente el artífice de que Ricardo Gareca sea técnico de la selección, quien pensó en contratarlo. Estoy seguro que él te lo ha preguntado y que es un tema abierto. ¿Qué otros nombres estuvieron en la baraja en ese momento en que había que elegir al próximo director técnico de Perú? Y Gareca era seguramente una de las opciones, ¿sí? A ver, y yo te lo pongo... Ahora uno puede hablar con más tranquilidad. Claro, por eso te lo pregunto. Cuando llego acá, la idea primigenia, el técnico era Pablo Bengoechea, que renunció inmediatamente cuando gana las elecciones Edwin con esta nueva junta directiva. La idea en un primer momento era una idea muy parecida a lo que todos
los presidentes de federación quieren, las directivas de la federación. Nosotros acá tenemos la costumbre de decir siempre técnicos top 1, top A y cosas por el estilo. Yo le he dicho a otros colegas tuyos, para mí, desde un primer momento, el técnico era Ricardo Gareca. Yo dejé que eso fluya y que el piso se nivele y que nos demos cuenta que nosotros no podíamos contar con esos técnicos y que esos técnicos no podían venir al Perú. Nosotros teníamos que buscar un técnico acorde a nuestra realidad, un técnico que tenga un recorrido tal que el jugador lo respete, pero a la vez un técnico que sepa trabajar en la pobreza, en la pobreza franciscana que teníamos a nivel jugadores, ojo, a nivel jugadores. ¿Ya? Entonces, cuando mi poder de persuasión, que era lo que tenía que utilizar en ese momento con Edwin y la junta directiva, funcionó, se acordó contratar a Ricardo. No es que hubo, digamos, otras cartas en ese mismo momento. Habían. Yo lo único que te puedo decir es, yo primera vez que viví eso, y espero que sea la única, te llegan 1 millón de currículums. Ya, claro. Y de todos los niveles, ¿ah? No te olvides, de todos los niveles. Lo que pasa es que yo he sido técnico y no me gusta que mi nombre se utilice para ciertas cosas. Entonces prefiero no dar nombres. Pero no te imaginas la cantidad de nombres que... Me da mucha Lo que sí, curiosidad. pero bueno, yo te puedo decir, yo conversé con el representante de Sabela. Sabela en ese tiempo estaba un poco mal y él muy gentilmente me dio el teléfono de su representante, de Sabela. Pero él estaba con un problema de salud. Conversé con el representante de Pasalela. Conversé con Paulo Bento, con él directamente, telefónicamente. Comentaste hace un instante que para ti la consecución de la clasificación era una suerte también de quitarte el clavo como técnico. Sí, ¿no? Sí. Quisiera volver a ese momento en el que perdemos la posibilidad de ir a Francia 98. No sé si para ti fue el peor momento de tu vida como técnico, pero en todo caso, ¿llegaste a pensar sinceramente en los siguientes años que llegaríamos a clasificar alguna vez? Porque ese fue el momento, el pico durante mucho tiempo de lo más cerca que estuvimos. No te olvides que yo renuevo con la federación. Después de esa no clasificación, renuevo con 3, 4 años más para las próximas eliminatorias. Y yo renuncio en la siguiente Copa América. No inmediatamente. No inmediatamente. Entonces, yo renuevo con la federación porque yo estaba convencido que manteniendo ese equipo, más lo que venía Claudio Pizarro, venía el mismo Andrés Mendoza, venía Santiago Salazar, había ya razones para pensar que si nos habíamos quedado íbamos a mejorar todavía. Claro. ¿Estamos? Pero bueno, sucedieron... Yo viví etapas muy penosa con la prensa en ese momento. Después nos dimos cuenta que era una prensa manejada por todo lo que pasó políticamente y lógicamente los psicosociales eran pues de mañana, tarde y noche en ese momento, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Juan Carlos, pero yo quería dejarte una pregunta para que la respondas a la vuelta. ¿Cuál crees tú que era tu mejor atributo como técnico? Hay técnicos que son más persuasivos, más paternalistas, más arengadores. Hay otros que son mejores lectores, estratégicos. ¿Cuánto de porcentaje hay que tener para ser un buen técnico y cuánto tenías tú? Hacemos una pausa y volvemos contigo. Estamos conversando con Juan Carlos Oblitas aquí en La Videna. Volvemos. ¿Cuál crees tú que era tu mejor atributo como técnico? Hay técnicos que son más persuasivos, más paternalistas, más arengadores. Hay otros que son mejores lectores, estratégicos. ¿Cuánto de porcentaje hay que tener para ser un buen técnico y cuánto tenías tú? Jorge Salazar, un gran amigo mío. Sí, claro. Me ayudó mucho en ese tema y nos dimos cuenta que prácticamente el 90% del jugador peruano, la figura paternal no existía. Por X motivo, pero no existía. Entonces tú tienes en parte
que suplantar eso. No en todo, en parte. Sobre todo en el momento en que tú estás en el trabajo. ¿Tú eres consciente de que proyectabas una figura paternalista sobre muchos de ellos? Totalmente. Lo que pasa es que ahí viene la distorsión. Acá ponen al paternalismo como algo pésimo. Y tú te das cuenta que los grandes técnicos en el mundo, sin compararme a esos grandes técnicos, pues es imposible, son paternalistas. Son paternalistas en su manera. Pero el paternalismo también significa ser autoritario en algunos momentos, o imponer autoridad. El jugador de fútbol tiene que entender que tú eres la autoridad. Tienes que entender que tú mandas. Pero para eso tú tienes que hablarle como estamos hablando tú y yo en este momento, cara a cara. A mí ningún jugador me puede venir a decir que yo le fallé, o que yo no le dije algo, que yo no le comenté si alguna decisión tenía que tomar. A veces se lo decía, a veces no. A veces había jugadores que sí era necesario decirle, tú no vas a jugar por este y este motivo. Había otros jugadores que tú no tenías ningún motivo, no tenías por qué decirle, porque no lo necesitaba. Había jugadores que sí lo necesitaban. Para eso tienes que conocer al jugador. Ahora, tú haces... Yo trabajaba mucho en campo. La parte táctica la trabajaba mucho en campo. Era un tipo de costumbres. Si insistimos sobre ese trabajo táctico mañana, tarde y noche, en 2 o 3 meses ese equipo juega solito. Y después ya no había simplemente que hacer ciertos repasos. Y eso es lo que intenté hacer durante mi carrera. A mí por eso me fue muy bien en Ecuador. En Ecuador me va bien porque me di cuenta que el ecuatoriano es exactamente igual que el peruano. Que el peruano. Lo que requiere una figura que lo oriente, ¿no? Y desde un primer momento me fue bien hasta que me fui, hasta que me vine. Ahí me fue bien, ahí muy bien, gracias a Dios. Y ese equipo jugaba muy bien también. ¿Has vuelto a ver cuántas veces, si es que has vuelto a ver el video del 4-0 con Chile? Sí, no, lo vi solamente al regreso y no lo volví a ver más. Yo siempre digo, Renato, que la clasificación no la perdimos en ese partido. Y la digo, pero... Sino con Ecuador, acá en Lima. Con Ecuador. Nosotros perdemos... Dentro de las posibilidades estaba perder con Chile. Pero teníamos que ganarle aquí a Ecuador. Nosotros empatamos ese partido con Ecuador y habiendo perdido en Chile, si perdíamos en Chile y le ganamos a Paraguay como le ganamos, clasificábamos nosotros. La actitud de los jugadores en ese partido puntual, me refiero a ese partido porque para muchos aficionados e interesados del fútbol, hubo una serie de aspectos que nos llamó poderosamente la atención, viniendo de un grupo que estaba tan sólido y tan fuerte psicológicamente, ¿no? ¿Tú cómo los evalúas a la distancia? ¿Sientes que la actitud no fue la mejor, que estaban muy intimidados por el contexto? Yo creo que Chile trabajó bien ese ambiente. Yo me encontré mucho tiempo después, con un jugador chileno de renombre que estuvo en esa selección. Que jugó ese partido. Que jugó ese partido, claro. Y me comentó cómo había trabajado el técnico y el servicio de inteligencia de Chile, todo ese manejo. Sí. El servicio de inteligencia de Chile trabajó el ambiente del 4-0. Así es. Pero bien, eso de los altoparlantes en el estadio para no escuchar nuestro himno y todo eso, no era el canto ni lo que silbaban los en el estadio, sino todo bien manejado. Y nos costó recuperarnos. Cuando intentamos recuperarnos en el partido, ya estábamos 2-0. Ahí tenemos inclusive posibilidad hasta de empatar el partido. Y después ya cuando iba a hacer un cambio, lo expulsan a Jayo. Justo iba a salir Jayo, iba a entrar Coyote, que ahí hago el cambio por otro jugador. Y ahí vienen los otros 2 goles. Ahí. Pero lo manejaron bien ellos. Nosotros... Jorge Salazar me dijo, cuidado, que el ambiente va a ser duro. Y yo decía, no, este partido lo ganamos. ¿Recuerdas un vestuario más, no sé, funesto o deprimido que ese después del partido? No. Fue un pésimo vestuario, mal todos nosotros. Quizá yo ahí no supe hacerlo reaccionar en el momento del previo al partido, ¿no? Porque hasta ese momento habíamos pasado
llegamos al estadio y nos esperaban una filita y te dabas cuenta que era todo gente mandada, era gente preparada y a pegarte, y los jugadores se peleaban con ellos. Reynoso creo que vivió un incidente ahí. Reynoso, Miguel Miranda, era la cosa brava. ¿Qué fue más difícil, el 4-0 como técnico frente a Chile o el 6-0 como jugador ante Argentina en el Mundial del 78? A ver, el 6-0 después me doy cuenta de la magnitud. El 4-0 fue en el momento. El 4-0 fue en el momento. Así es. Sobre el 6-0 se han dicho tantas cosas, se han escrito libros y de tanto en tanto es un tema que regresa a ponerse quizá como una herida que no ha terminado de cerrar, sí, ¿no? Recientemente Juan José Velázquez hizo unas declaraciones poco temerarias. ¿Tú cómo las recibiste? Como un absurdo, como un absurdo. Totalmente, te lo digo así. No, o sea, no podemos salir... ¿Cuánto ha pasado? ¿40 años? Más o menos, ¿no? Años. Sí. No podemos salir a lanzar este tipo de acusaciones porque tienes una entrevista como, por ejemplo, yo lo estoy teniendo contigo, ¿no? Un absurdo, total. Que yo siempre dije que ese resultado, o sea, en ese momento Argentina no estaba 6 goles por encima nuestro, seguro. Pero, a ver, yo perdí un contrato con el Brujas de Bélgica porque después de ese partido no me llamaron más y yo tenía todo arreglado. Entonces, ¿quién quiere eso? En un libro reciente que se llama Con todo y contra todos, sí, del periodista José Carlos Irigoyen, en un momento señala que tú incurres en una contradicción al momento de contar el episodio de Videla. Según él... ¿De qué? De Videla en el vestuario. Sí. Él cita una fuente del País, una crónica del País del año 87, donde tú dices que Videla fue después al vestuario y no antes. ¿Qué fue lo que ocurrió en realidad? ¿Fue en el intermedio? ¿Fue antes? Yo lo único que me acuerdo es que después del partido entró un grupo dentro de los que estaba Videla. Antes no vi nada. Pero no te olvides que ese camarín de Rosario era un camarín poco práctico. Y había un grupo que nos cambiábamos atrás de un muro. Creo que yo estaba ahí con Germán Leguía, no recuerdo bien. Y posiblemente ahí ha sido en el momento que han entrado, que no duraba ni 30 segundos. Y entraron después del partido también. Ahí yo vi a Videla y vi a Kissinger. Son los que yo reconocí. Entonces, lo que pasa es que si tú te pones a analizar de las declaraciones de uno y de otro, son todas contradictorias. Sí, algunos dicen que entró antes, unos en el entretiempo, otros después. Sí, pero lo cierto es que hubo una presión. Quizá porque no le dimos ninguna importancia a eso en ese momento. Después, lógicamente, eso tomó importancia y por eso se habló mucho del tema político. Pero sí hubo un manejo político de ese partido. Bueno, eso tendría que investigarse mucho más todavía, porque con todo lo que han investigado no han llegado a nada. No han llegado a nada. ¿Fue como jugador tu momento más crítico, dirías tú, en la selección? Sin duda. Después, ¿no? Me di cuenta de eso. En ese momento no. Cuando llegué a Bélgica a jugar, ya no en Brujas, sino en Serén, un equipo de segunda, 2 años después, la primera pregunta que me hacen en el aeropuerto, me hacen 2 preguntas, una que no la voy a decir, que no interesa, y la otra es, ¿qué pasó en Argentina en 78? Entonces, imagínate. Cuando 4 años después te toca vivir otro mundial, el de España. Sí. Bueno, es curioso porque ¿cuántos jugadores peruanos pueden darse el lujo de haber vivido 2 mundiales? Hay una controversia también con cómo se maneja el equipo y con que entran jugadores que no debían. ¿Tú sientes que eso se vivió en la interna también con algún tipo de inquietud? Yo lo que te puedo decir es que la preparación fue pésima. El pre-mundial fue pésimo. A pesar de esa campaña donde ganan absolutamente todo. Esa campaña que gana absolutamente todo fue la que mató todo. Donde le ganamos a Francia con un gol tuyo. Pero todo eso hizo que yo jugué solamente ese partido. Yo no fui a la gira. Yo jugaba en Bélgica en ese momento y en esa época no había estas fechas FIFA que llamaban. ¿No jugaste en ningún otro partido? No, solamente jugué ese. Solamente jugué ese. ¿Por qué?
porque en ese momento la federación tenía un contrato con una empresa televisora para jugar no sé cuántos partidos y la preparación lógicamente no fue la adecuada. Entonces, para llegar a un mundial, cuando tú vas a un mundial, tienes que llegar en el pico de tu rendimiento. Y ahí nosotros llegamos cuando estaba bajando ese pico. La mayoría de nosotros. Entonces, físicamente, no es que tuvimos una mala preparación física, sino simplemente la preparación en base a muchos partidos hizo que el equipo no llegue de la mejor manera. Eso es todo. Después lo otro, que si debió ir debió ir lo otro, esos son temas siempre secundarios, que para mí son secundarios. Ahora, definitivamente hay algo que sí es claro en el aspecto futbolístico. Tim nunca puso el equipo de las eliminatorias. Nunca. O sea, Barbadillo no lo puso al comienzo, a La Rosa lo sacó para jugar otro. O sea, nunca hubo una alineación en esos partidos. Como una alineación como la de Yo es algo que yo le preguntaba mucho a Tim, y Tim nunca me contestó. Yo conversaba mucho con él, ojo, y nunca me contestó. Siempre se iba por la tangente. Entonces, lo que pasa es que después vienen ya todas estas cosas, que sí, por qué jugó por qué fue el otro, y eso más bien hace que realmente lo que sucedió pase a segundo plano. Y eso es lo que yo trato de, esas vivencias, plasmarlas acá. ¿Cómo hacemos para no llegar de esa manera a ese mundial, al mundial que vamos a jugar? Sobre eso quería hablar, Juan Carlos, el mundial de Rusia. Cuánta expectativa, ¿no? Que en la calle la gente esté más indignada porque se agotó el álbum Panini sí, a 3 meses del inicio del mundial, que por la propia coyuntura política revela que hay un ánimo de la gente de mucha fascinación por el mundial. Pero yo creo que es normal. Un periodista me hizo esa pregunta y él decía, pero no puede ser, estamos exagerando. Y yo le digo, posiblemente, pero no te olvides que ha habido algo que estaba como una represa que en algún momento tenía que desbordar. Bueno, ya se desbordó esa represa, pero en buena onda. Lo que está sucediendo es normal. ¿Eso no representa para ustedes un añadido de presión? No, ya no. Ya. La presión, la máxima, la vivimos, creo yo, ese es mi punto de vista personal, contra Colombia. Los últimos partidos, pero sobre todo contra Colombia. Eso fue ya lo máximo que se vivió, que vivieron los jugadores. ¿Temiste que no clasifiquemos ese día? Bueno, lógicamente lo que... yo estaba en el camarín, como siempre, viendo el partido. Los partidos de la eliminatoria casi todos los veía en el camarín. ¿Por cábala o por comodidad? No, porque no podía verlo. Se caminaba, estaba por nervios. y cuando hace el gol Colombia dijo, no puede ser. Patean una vez al arco y te hacen gol. Pero después viene el gol de Paolo, lo que lo toca Ospina, dije, ya, terminó. Si no podemos ganar, empatemos. Si no podemos ganar, empatemos. La premisa que uno tiene que... Si no puedes ganar en 85 minutos, empatemos, si nos sirve para el repechaje. Y bueno, al final se dio eso. Pero ya estamos, y la gente, es lo que te decía, la gente tiene que vivir esto. Si Dios quiere y nosotros clasificamos al siguiente mundial, ya vas a ver que no vas a ver esto que está sucediendo. Vas a ver la euforia, pero en un nivel más bajo. Se suele decir, es un lugar común, una frase cliché, que no hay justicia en el fútbol, ¿no? Que el fútbol no es necesariamente justo. Pero cuando uno piensa, por ejemplo, en el factor Gareca, ¿no? Y en esa justicia poética que se traza desde el año 85, cuando es él quien nos saca del Mundial de México y es él quien nos devuelve a esa instancia, pareciera que sí hay una justicia que es más lenta, pero que termina por poner las cosas en su lugar. Uno lo puede decir que el mundo siempre está girando. Nosotros los creyentes decimos, Dios pone las cosas en su sitio. En una disciplina como la del fútbol y en una competencia como la de la eliminatoria, donde entran a tallar factores tan puntuales como cifras, cantidad de goles,
todo el tema tecnológico con el que además ha estado también trabajando Ricardo. ¿Qué lugar ocupa Dios? Si tú entras al camarín antes de un partido y después de un partido, te vas a dar cuenta del lugar que ocupa Dios. Los jugadores antes de salir al campo rezan y cuando termine el partido, sea cual fuera el resultado, también rezan. Ricardo es muy creyente. O sea, no nos gusta hablar de eso públicamente, pero es muy creyente. ¿Tú también? Soy creyente, sí. Ahora, en este caso específico mío es muy simple, yo lo veo así. Dios a nosotros, al jugador de fútbol, le ha dado un talento especial. Y te ha puesto en un sitio que millones quisieran estar ahí. Aprovéchenlo. Ahora haz tu trabajo tú. No es que Dios te va a dar el triunfo a ti y le va a quitar el triunfo a Chile. No es que Dios ha eliminado a Chile y ha clasificado a Perú. Claro. ¿Estamos? Y eso ha sido porque Chile hizo las cosas mal los últimos partidos, Ecuador hizo las cosas muy mal a partir de un determinado momento y Perú hizo las cosas bien en un determinado momento que le sirvió para hacer ese repunte. Ya ahí, ahí no metamos a Dios ya. Dios te da a ti la posibilidad de aplicar tu talento de la mejor manera. Ese es el tema, ese es el tema. Y la fuerza de creer, ¿no? La fuerza de creer. Si tú crees en Dios, si tenemos esa fe, ¿por qué no podemos tener fe en clasificar también? ¿Cómo anda la fe para el Mundial? ¿Hasta dónde ves a Perú? Porque claro, hoy uno podría decir, llegamos a octavos, tenemos equipo, pero también en un torneo tan corto como el Mundial se imponen tantas otras condiciones y factores a veces extrafutbolísticos. ¿Tú qué crees que vaya a ocurrir? Pura especulación, ¿no? Yo, mira, el grupo es parejo con una Francia o sea, el grupo es parejo con Dinamarca, con Australia y Perú. Yo creo que Francia está unos escalones más arriba. Seríamos nosotros ingenuos en negar eso. El primer partido es fundamental, el partido con Dinamarca. Si tú te vas a México 70, nosotros llegábamos a jugar contra Bulgaria el primer partido y no éramos los favoritos. Y Perú le pintó la cara a Bulgaria. ¿Le volteó el partido? El 78 íbamos a jugar con Escocia y Escocia estaba entre los favoritos para llegar a las finales, ¿ah? Y le volteamos el partido también. Entonces, con Italia el europeo, eso lo he conversado mucho con Ricardo, son extraordinarios jugadores, pero en sus equipos de club, en los clubes, están rodeados, muy bien rodeados, y tienen un trabajo de mucho tiempo. Entonces tú ves a esos grandes jugadores que rinden mucho más. En una selección, al no tener tanto tiempo de estar preparados, de estar juntos, algunos bajan su nivel. Pero es muy parejo todo. Pasemos a octavos y después pasa cualquier cosa. Eso sí te lo puedo decir. Hablabas de los jugadores europeos cuando juegan en sus ligas, y mientras te escuchaba pensaba en, claro, hoy también exportamos jugadores por cantidades. ¿Por qué no exportamos técnicos? Hay pocos técnicos dirigiendo acá también en Perú. Ese es eso es algo en lo cual tenemos que trabajar. Para alcanzar esto que tú decías. Sí, tenemos que trabajar. Pero para eso también los tenemos que apoyar. O sea, en otros lados, para ir a dirigir, se te exige mucho más que al técnico nacional, al técnico de ese país. Acá nosotros estamos permitiendo mucho más facilidad para que vengan a dirigir. Entonces eso hace que el técnico peruano dirija poco. Muchos dicen, no, pero es que no tienen experiencia. ¿Y cómo adquiere la experiencia? Si no es dirigiendo. Si no está dirigiendo. Volvamos a hablar de los jugadores. El sistema hoy del fútbol mundial impone una serie de condiciones que antes no existían. Unos sueldos altísimos, una exposición y una vistosidad que tampoco tenían los jugadores antes, contratos con publicidad, la sensación de ser imagen de una marca. ¿Cómo sientes que lidian los jugadores peruanos con eso? ¿Los desvía de su verdadero foco?
los puede hacer perder el norte. Sí, en algunos casos se puede dar. No te olvides que esto es nuevo para ellos. Exacto, Quizá sí. el único que ha estado acostumbrado es Paolo, que tiene una imagen que algunas compañías la aprovecharon antes de la clasificación. Es que se suele decir románticamente, ¿no? Antes jugaban por la selección, ahora juegan por sí mismos. Pero creo que también hay que cambiar esa mirada porque es muy juzgadora y creo que los tiempos son otros, ¿no? No, yo creo que Tú que has estado en los dos lugares. mira, el fútbol, la gente lo tiene que entender acá, es el fenómeno social más grande del siglo XXI, por la televisión, creo yo, por los medios de comunicación. Entonces, el jugador también se da cuenta de eso y tiene que aprovechar mucho más también. Nosotros hablamos de sueldos exorbitantes y cosas por el estilo, pero no todos ganan así. Ojo, no todos nos ganan así. Y en este tema de lo que se da ahora con la publicidad, con la imagen del jugador, Sí. bueno, el jugador lo tiene que aprovechar, pues, porque el jugador a los 35 años, promedio, ya está jubilado. Cuando en otro oficio, a los 35 años, tú estás levantando y tienes hasta los 55, 65 para poder hacer tu vida. ¿Tú estimulas en los jugadores que traten de llevar una carrera profesional mientras ejercen su carrera de futbolista? Yo lo que les estoy, siempre intenté que ellos comprendan eso, que el fútbol se acaba, que tú te retiras del fútbol y que al día siguiente, cuando ya no vienes a entrenar, no sabes qué hacer. Que no todos van a ser técnicos de fútbol. Y algunos van a ser exitosos y otros no, como técnicos de fútbol. Pero ahora el fútbol te da mucho más posibilidad. Ahora hay cursos de administración deportiva. Y los clubes cada vez requieren más de jugadores con esa experiencia. ¿Estamos? Entonces, y si tú te pones a ver, ya hay jugadores acá que están terminando su carrera de administración deportiva, para la gerencia deportiva y para todo lo que se involucra en un fútbol moderno, o sea, en una empresa moderna de fútbol. En una empresa. Nosotros todavía estamos muy lejos a nivel de clubes, algunos lo hacen, otros no. Algunos lo hacen, otros no. Juan Carlos, ¿eres hincha del fútbol? ¿Eres de ver mucho fútbol internacional? ¿Eres hincha de algún equipo en particular? No, de algún equipo no me gusta. A ver, el zapping es extraordinario. A mí me gusta ver al Barcelona, aunque últimamente no ha estado jugando como a mí me gusta. A mí me gusta ver al Manchester City. A mí me gusta ver en otro nivel a la Juventus. Me gusta ver a Nápoles. Como está Real Madrid en este momento en la Champions League, no en el campeonato local. Me gusta ver al Bayern Múnich. O sea, está siguiendo la Champions, entonces. A mí me gusta el buen fútbol. Por eso es que y ese es el gran contraste que se da acá. Es el gran contraste que se da acá. ¿En qué sentido? En el sentido de que mucha gente dice, ¿por qué los niños ahora tienen la camiseta de Messi, de Cristiano? Porque ellos veían eso. Claro, claro. Ellos no veían el torneo local. Han crecido globalizados, además. Totalmente globalizados. ¿Te das cuenta? Entonces es también normal. Para paliar un poco eso, tú tienes que mejorar el producto fútbol local interna. Y ese es un trabajo que se tiene que hacer profesionalmente y que toma tiempo. ¿Tienes el álbum Panini donde tú apareces como jugador? No, en esa época yo también pensé que era Panini, pero... Navarrete. Creo que era Navarrete. No lo tengo. ¿Y no estás coleccionando el álbum ahora? No, pero ya mis nietos creen que yo soy el coleccionista porque yo no tengo nada. No tengo nada. Juan Carlos, antes de terminar, quería hacerte una serie de preguntas, conceptos, nombres, y tú me dices lo primero que se te ocurra, una especie de ping-pong, ¿sí? A ver, ¿Dios es peruano? No. Una canción que te represente. Una canción que me represente. No. Ya sea porque te la sabes de memoria, porque la cantas en el karaoke, porque la escuchas y te emocionas. Ninguna. ¿Ninguna? ¿No eres especialmente musical? Sí, escucho música cuando estoy, me encanta la música de los 80, de los 70, pero no soy a ese nivel de que
una canción en sí me represente. No. Ya, perfecto. España, Bélgica o México, ¿dónde fuiste más feliz? En Bélgica. ¿Por qué? Porque me hizo bien estar en una cultura muy diferente a la mía, a la nuestra, mejor dicho, y me fue bien, me fue bien, y nació una hija allá, Vanessa nació en Bélgica. ¿Pudiste viajar un poco por ahí? Viajaba, no jugaba el domingo y me iba a almorzar a Colonia, en Alemania. Claro. Entonces eso no se dan en otros lados. No se dan en otros lados. ¿César Cueto o Julio César Uribe? Julio César fue un jugador brillante, que acá lo ponen quizá algunos en un nivel un poco menor que no entiendo. Para mí fue un jugador brillante. Y César Cueto cambió cuando fue a Colombia y vino también siendo un jugador brillante. Los dos es difícil decirte, con los dos se me hacía muy fácil jugar. A César me miraba, yo lo miraba y yo sabía dónde iba a ir la pelota. El pase del gol en el Parque de los Príncipes. En el Parque de los Príncipes. Es de Cueto, ¿no? Es de Cueto. ¿Te acuerdas? Porque él jugaba con perfil cambiado por derecha. Entonces era mucho más fácil para mí. El pase de la jugada contra Escocia, que me hacen FAO en el límite del área, que hace el gol Teófilo Cubilla. Teófilo. ¿El pase de quién es? De Cueto también. ¿Tu mejor gol fue por la jugada ese o fue la chalaca contra la Copa América del 75? El gol más bonito fue el de Copa América del 75, pero el gol más significativo fue el que le hice a la Argentina acá a Filiol. Porque ese gol nos dio la posibilidad de ir a luchar la clasificación a Argentina, que no nos alcanzó con el empate. ¿Qué partido ese? A ver, vamos con la siguiente. Glostora. Esa es la publicidad, pues. Publicidad pura. ¿Pero usabas Glostora o no? No. Para los televidentes más jóvenes, explícales, por favor, un minuto. ¿Qué cosa era Glostora? ¿Era un gel? Un gel con menos sofisticación que los gel que se usan ahora, por ejemplo. Pero yo nunca usé ese gel. Nunca usé Glostora. Ah, ¿nunca usaste? Porque tienes imagen de Glostora. Pero escúchame, yo estaba yendo a Ayacucho con mi esposa viajando, y en medio de la Puna, paramos a tomar un tecito, un cafecito, algo para calentarnos, y entro a esa gasolinera que tenía su cafecito ahí, y estaba la foto de Juan Carlos Obleta con Glostora. Es increíble. Yo me acuerdo del póster, además del afiche. Sí. El gol que más gritaste, no sé si es el mismo al que te referías, el contra Argentina, en el 85. El gol que más grité. O como técnico, quizá. No sé. No. El gol que más grité fue el gol de Paolo contra Colombia. El 1-1. Sí. La U. La U, el equipo del cual crecí siendo hincha, que significó mucho para mí porque me metió al fútbol profesional. El cumplimiento de un sueño hecho realidad, no sé si está bien dicho, pero es el sueño hecho realidad de un niño que era hincha de un equipo que meses antes había visto jugar a todos en Arequipa y de repente unos meses después estaba entrenando con ellos en el Lolo. Qué maravilla eso. Cristal. Ejemplo de institución, agradecimiento enorme para un club que me recibió con los brazos abiertos como jugador y que pasamos una etapa maravillosa como técnicos. Por eso es que yo siempre lo tengo bien presente. Todos siempre me preguntan, ¿eres hincha de la U, eres hincha de Cristal? No te lo voy a preguntar para que lo... No, yo siempre he dicho, yo crecí siendo hincha de la U, pero me consolidé queriendo a Sporting Cristal por todo lo que me dio el club. Popovich. Un muy buen técnico, pero una mejor persona, una mucha mejor persona, que en un año no llegó a conocer el Perú. Al peruano, la idiosincrasia peruana. Ser abuelo significa ¿qué cosa? Ser abuelo significa ser padre llevado a la enésima potencia. Y
que puedes engreír tranquilamente y que los papás se encarguen de disciplinarlos. Cholo terco. Esa es una frase, ese término me lo puse yo. ¿En serio? Claro, por eso los periodistas que no se hagan los originales. Cuando llegamos una vez de jugar en Bolivia, el titular en Cristal era Flavio, y Flavio no jugó por suspensión, me parece. Jugó Vica hizo el gol, y entonces los periodistas ya empezaron a preguntarme que el titular y si iba a ser Vica y siguen con eso. Le digo, no, el titular es Flavio. ¿Por qué? Porque soy cholo terco y se acabó. Y de ahí el cholo terco empezó. ¿Eres terco en general? Sí, soy terco. Yo tengo una raza bien fregada, te iba a decir una mala palabra, bien fregada. Yo soy llama y soy camello. Eres Saba, Oblita ¿no? Saba. Claro, Oblita Saba. Un cruce bravo. Llama Imagínate. y camello. Sí, sí. Ahora ya ese llama y ese camello se tranquilizaron también. ¿Se juega como se vive? La mayoría de las veces sí. Se juega como se vive. La mayoría de las veces ¿Tú sí. jugabas como vivías o como vives? Sí, jugaba como vivía. Yo hasta para jugar era metódico. Yo vivía metódicamente. Yo era más de equipo que individual. Definía a veces partidos, pero era más de equipo que individual. Por eso después fui técnico también. Mollendo. Hace poco estuve cumpliendo mis 50 años de la salida del colegio y no había ido a ninguna de promoción y fui a esa. Extraordinario, extraordinario. Mollendo significa los momentos quizá más extraordinarios que uno vive, ¿no? En su niñez, en su juventud. Yo llegué acá de 17 años, ojo, muy joven, pero ya te queda ese sentimiento. No sé si te entendí bien, pero ¿volviste a ver a alguno de tus compañeros 50 años después, sin haberlos visto? Sin haberlo, algunos sí. Claro, pero, algunos sí. Pero, lo que pasa es que, a ver, con los que regresaba de primaria, con los que hice desde la primaria, sí me había visto algunas veces, acá en Lima sobre todo. Pero no te olvides que yo estudié en la Gran Unidad Escolar de Valdivia, que cuando entré al Colegio Nacional, después se hizo Gran Unidad Escolar, tercero y media. Y eran 4 o 5 secciones. Entonces era difícil estar con todos. Pues bien, fui después para los 50 años y me encontré con todos. Lógicamente, algunos habían fallecido. Y hasta desfilé, con eso te digo todo. Desfilamos. Fue lindo, fue una experiencia realmente que revitalizadora. Ahora, ¿el desfile fue sobrios o...? No, con terno. Desfile, ¿en serio? Con terno. ¿Fue formal? Sí, formal. Desfilamos y todo moviendo ahí y todo lo demás, con banda de música. Y uno dirá, pero esto, ¿qué puede uno estar haciendo? Y lo que pasa es que vives lo que... O te hacen vivir lo que tú viviste. Cuando eras chico, Fue extraordinario. ¿Qué es la vejez, Juan Carlos? Dignidad. Y eso es lo que me duele del Perú. Que no respetamos a nuestros viejos. No nos respetan, mejor dicho. Pero eso es el día que entendamos que van a estar bien nuestros niños y nuestros viejos, nosotros los viejos, ese día vamos a decir que tenemos que sentirnos plenamente orgullosos del Perú. ¿Qué es el miedo? Es una sensación natural que tú tienes que sentir en algunos momentos, pero que no dejes nunca que te paralice. El miedo es natural que sientas algo y sientes miedo hasta para el cambio, pero no te paralices. Sigue adelante y vas a ver cómo después pasas la ola y después vas a ver el océano tranquilito. Termino preguntándote, ¿blandos o gas permeable? No, gas permeable tengo que usar por el queratocono. No puedo usar Estamos hablando de lentes de contacto, por cierto. Sí, no puedo usar blandos por el queratocono. ¿Nunca te operaste? No puedo operarme por el queratocono, la córnea queratocono. Esa es la gran frustración también que tengo. Ahora estoy con unos lentes especiales que los tengo que traer de afuera por esta bendita córnea que tengo, pero seré ciego hasta que me muera. Y esperamos que falte muchísimo para eso. Juan Carlos, primero, gracias no solamente por este tiempo, sino que
me voy a poner un poco sentimental, pero creo que para mi generación y para muchas otras generaciones de peruanos, tú has representado y hoy mismo representas el éxito en el fútbol, ¿no? Y en el Perú, que es un país tan deudor de éxitos, tan falto de momentos como el que la selección peruana nos ha dado, creo que ve en ti al hombre orquesta de todo esto. Así que muchas gracias por eso, sobre todo. No tanto por esta conversación, que claro que sí, sino por haber llegado al Mundial. De verdad que creo que en la calle te lo deben decir a cada rato. Sí, y les digo, te digo O sea, a ti, te lo digo a ti, Renato, lo que le digo a toda la gente que se acerca y me dice gracias. Yo le digo a ellos, como te digo, gracias a ustedes, porque esa buena onda que hubo con la selección, nosotros la sentimos, todos, principalmente los jugadores y Ricardo. Y eso hizo que el equipo siempre dé ese salto mayor, siempre dé un salto más, un salto más y un salto más. Entonces, gracias a todos ustedes, más bien. ¿Sabes algo de ruso ya o no? No quiero aprender tampoco. Un aplauso para Juan Carlos Oblitas, por favor. Muchas gracias, Diego. Gracias. La verdad. Muy amable, ¿ah? No, al contrario.